Buenos días. Mi nombre es Eduardo Reta. Estoy asociado con Hispanic Republicans of Texas y hoy día tenemos un invitado especial. Vamos a hablar acerca de la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México actual. Es una crisis actual. Tenemos un invitado muy especial, una persona que es un experto en esto, que ha invertido su vida en la defensa de esta nación, de este país, Estados Unidos. Víctor Ávila es un jubilado agente especial con ICE, trabajó en la frontera, trabajó dentro de México, tiene más de 20 años de experiencia, ha sido muy honrado por diferentes ramas de oficiales, Estados Unidos como fuera. Víctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Estoy muy agradecido por la invitación. Gracias. Bueno, una serie de preguntas. Yo no soy periodista, somos amigos, yo soy simplemente un miembro de Hispanic Republicans of Texas, pero hay cosas ocurriendo actualmente que no son realizadas, que no se declaran, que no se están cubriendo bien con los místicos y queremos saber realmente qué está sucediendo. Porque ahora, hoy en día, no tenemos tan experto periodismo, tenemos narrativos, tenemos versiones de las verdades, ¿sí? Y hay que ver cuál verdad supuestamente es la verdad real, ¿sí? Entonces queremos enfocarnos en eso hoy día. Por ejemplo, hay un narrativo que dice, no hay nada pasando, no hay nada que ver aquí. Por otro lado, hay aquellos como nosotros que decimos, no, crisis, y es una crisis enorme, lleva muchos costos para gente, para familias, para niños, para las comunidades todas, ¿sí? Hay impactos. Entonces, dinos, realmente, ¿esto es una crisis o no? ¿Y por qué? Esto es una crisis sin ninguna duda y se los digo no nomás por mi experiencia de vivir en la frontera y trabajar, como dijo Eduardo, la mayoría de mi carrera en la frontera y en México. Lo que estamos viendo hoy en día en la frontera es una crisis que nunca se ha visto antes jamás. Yo nunca la había visto. Los agentes que hablo en la frontera de Texas y he visitado la área de Del Río, la área de McAllen, El Paso, de Nuevo México, y he hablado con los agentes y ellos mismos me dicen, esto es algo que nunca jamás hemos visto antes y los números de personas que siguen entrando ilegalmente al país es algo que nunca se ha visto. Ahora, la crisis humanitaria que viene juntado y pegado con esta crisis, hay muchos aspectos que hay que ver aquí. Hay la gente que se está entregando al Border Patrol, a la migra, a los agentes de la patrulla fronteriza que se están entregando con familias, con hijos. La mayoría de ellos se están procesando y los están soltando hacia cualquier parte de Estados Unidos. Ahora, son cientos de miles de personas. En los últimos meses, 180,000, el mes pasado 130,000, ya van más de 1 millón de personas entrando ilegalmente a este país, como hablamos ahorita. A este paso, estamos viendo posiblemente más de 2 millones de personas al fin del año. Ahora, lo que no podemos ignorar, lo que también está sucediendo y ha subido demasiado en los últimos meses, es el contrabando de personas que no se están entregando a la patrulla fronteriza, que quieren evitar ser detectados. Estamos hablando de personas que vienen de países de todo el mundo, 83 países diferentes, no nomás México y Centroamérica, sino de muchas partes del mundo, y no quieren ser detectados por la patrulla fronteriza. Por mucha razón, porque vienen con antecedentes penales, porque tienen antecedentes penales no nomás en el país de ellos, sino en el país de Estados Unidos, y fueron deportados y ahora están volviendo a entrar, tienen asociación con los carteles o un tipo de una pandilla, y esos individuos siguen entrando a nuestro país, y es una causa de alarma para el resto del país, de nuestro país, no nomás los estados fronterizos como Texas, Nuevo México, Arizona y California, pero todo el país entero. Gracias. Hoy, cuando hablamos de crisis, nos referimos a la cantidad, ¿verdad? He escuchado yo que hay más gente ahora que el año pasado, ¿sí? Que en inglés se llama surge, que ha aumentado la cantidad y nos has dado varias cifras. Dinos, ¿por qué hay más gente cruzando o intentando venir a Estados Unidos hoy día, este año,
¿Cuál es la causa detrás de este surge, de este aumento en los números? Esa pregunta es la más fácil que les digo a mucha gente de contestar porque tiene que ver directamente con la administración de Joe Biden y la razón por la que deshizo muchas de las pólizas de la administración que estuvo antes de él. Y estamos hablando pólizas, por ejemplo, que la gente que quieren inmigrar a Estados Unidos tienen que permanecer en México. También el parar de la construcción del muro es otra. Muchas pólizas de esas que se deshicieron, no nomás el 20 de enero cuando Biden entró al puesto de presidente, sino desde antes, desde el 4 de noviembre, cuando la gente se dio cuenta que ya había ganado el presidente Biden y empezaron a entrar, porque ellos mismos me dicen a mí, cuando yo los he entrevistado, que la razón por qué no vinieron el año pasado de Venezuela, porque Venezuela sabemos que ha estado en su propia crisis desde hace muchos años. Pero dije, ¿por qué no se han venido el año pasado o antepasado? Y la respuesta es porque el presidente Biden les ha dado la invitación y ha abierto las fronteras completamente. Y es la realidad. Yo lo he visto a estas personas venir de muchas partes del mundo y están aprovechando de que no los están revisando en algunos momentos, o si los revisan y luego los dejan entrar, que le llamamos el catch and release. O sea, que al momento de detectarlos, los sueltan adentro de Estados Unidos a donde quieran ir en nuestro país. Y yo he escuchado, te voy a hacer unas preguntas muy rapiditas y luego caigo para que puedas contestar. Yo he escuchado que el catch and release, o sea, los agarran, pero luego hay un proceso y los sueltan, pero he escuchado que los transportan a veces por avión de Estados Unidos. He escuchado eso. He escuchado y quiero que comentes, ¿es cierto que pueden abordar aviones comerciales sin ninguna identificación, sin recibir una prueba de COVID? Se están practicando en el procesamiento por las agencias gubernamentales, están usando los protocolos de COVID. He escuchado que no los están probando si tienen COVID, que no están aplicando distancia social y que aún los permiten abordar aviones sin cualquier tipo de identificación, cosa que tú y yo no podemos hacer. Muy buena pregunta, Eduardo, porque yo mismo lo he visto y sí está ocurriendo. La administración de Biden está dejando a las personas entrar de forma por autobús y por avión sin ninguna identificación. Yo mismo los he visto, es más, han bordado el mismo avión conmigo, pero ellos, la gran diferencia es que yo tuve que enseñar mi identificación para poder abordar ese avión y ellos no. Ellos los dejaron entrar y bordar aviones comerciales de Southwest Airlines, de American Airlines, sin ninguna identificación, sin ninguna visa, sin ningún permiso para estar en Estados Unidos. Y eso es un riesgo de seguridad. Y todos recordamos lo que ha pasado el 11 de septiembre. Entonces, son leyes que lo que yo he visto en la frontera es que no le han puesto ninguna atención a ninguna ley que existe. Leyes de migración, otras leyes como lo de abordar aviones con identificación, la están ignorando completamente. O sea, están violando las leyes. Están violando las leyes y sin ninguna consecuencia de cualquier departamento, ya sea del Estado o federal. Nuestro propio gobierno está violando leyes. ¿Sí? Exactamente. Las está violando, las está ignorando. Por ejemplo, los agentes de la patrulla fronteriza no lo están dejando hacer su trabajo. El trabajo de la patrulla fronteriza es de patrullar la frontera y de mantener la seguridad, pero ahorita los están usando como personas para asistir en dejar entrar a la gente y procesarlos. Wow. ¿Es cierto que estos mismos agentes están prohibidos por la administración actual de hablar con la prensa? No pueden decirle a nadie nada. ¿Es cierto? Eso es cierto. Yo he hablado con ellos. Quisieran reportar, quisieran decir lo que está pasando para poder
Y estamos educar y informar a la gente las realidades de que está sucediendo en la frontera. Mucha gente, yo hablo de eso casi todos los días y la gente no sabe las realidades y vamos a hablar de las consecuencias humanitarias que se están viendo en la frontera en México y en nuestro propio país del tratamiento del trato de estas personas, que es una crisis dentro de esta misma crisis. Gente que nunca ha sido víctimas de crímenes, ya son víctimas de crímenes porque los carteles no los ven como un producto, no los ven como humanos. Y a las niñas, a las mujeres las violan, a los hombres los usan para transportar droga y son explotados. Es lo que están haciendo los carteles. Y eso es algo que nos duele en el corazón porque son personas que están aprovechando. Yo digo muchas veces, si yo fuera ciudadano de Guatemala y de Venezuela, claro que yo también me vendría, claro que yo también vendría a Estados Unidos. Lo que muchas personas no saben es en la situación en la que se van a poner entrando a México, porque México es peor de todos los otros países de los donde vienen. Esos países están rotos, sabemos, y tienen muchos defectos, pero también nosotros tenemos aquí nuestro país y entonces están llegando en un sistema no legal y cuando menos piensen van a estar en nuestras colonias, en nuestras escuelas y va a ser algo que vamos a tener que ver muy cercano. Se podría decir que estas no son políticas o pólizas humanitarias, ¿no? Por ejemplo, has hablado del abuso de los migrantes, de tráfico en drogas. Yo sé que hay muchos costos, pero nuestros oponentes políticos, pólizas humanitarias. Hablemos un poco de un solo tema, porque yo leí hace tiempo en el Huffington Post, que es una revista, un medio de comunicación, digamos, muy izquierdista, pero en el Huffington Post reportaron que de las y jóvenes femeninas que cruzan la frontera, que como 80% son violadas sexualmente, ¿sí? Entonces, nos has dicho que en recientes meses han habido entre 130 y 180 mil que han cruzado en comparación con mucho menos el año anterior. Significa que estas pólizas han facilitado el aumento de la violación de mujeres y niñas. Eso es 100% correcto. Y la palabra ahí que estás usando perfectamente bien es facilitar. Es lo que están haciendo esta administración, es en vez de ayudar, porque sí dicen, bueno, la administración de Biden está aquí para ayudar a la gente, a los niños, pero es lo contrario. Los están poniendo en una situación que los están violando, los están traficando, los están usando, están reciclando a niños, usándolos, rentándolos en México para poder tener acceso con otras personas. Vienen los niños con personas que no son sus padres para poner y entrar acceso como una unidad familiar porque saben que no lo van a revisar. Y las víctimas son los niños y las niñas y las mujeres, la mayoría. También los hombres, pero la mayoría son las mujeres y los niños. Y sí, las violaciones siguen pasando, rentan a los niños. En México, los carteles están sacando a los niños de huérfanos de estos centros y usándolos para poder entrar a Estados Unidos. Y estos son los que se están entregando. Sí. Y es lo que quiero decir, hay muchos que no se están entregando. Y otra cosa que quería mencionar el riesgo que están viendo, hemos visto en los últimos meses, yo estuve en Del Río hace 6 semanas y volví llegué antier del Río y hablé con el alguacil, con el sheriff del condado de Valverde y le dije, sheriff, ¿qué es lo que ha pasado aquí desde las últimas 6 semanas que estuve aquí hasta ahora? Lo que más ha subido son el contrabando de las personas y como hay mucha policía del estado en esas áreas, están detectando a las personas en las carreteras que llevan en un carro, llevan en una troca, en un vehículo
15, 17 personas donde nomás realmente pueden caber 5 o 6 y no paran para la policía y se volcan y ha habido muchos muertos de inmigrantes. Es otra forma de victimizar a estos inmigrantes que la administración de Biden no realiza, no sé por qué no le pone atención. Y de una cosa para poder parar esto es para poder asegurar la frontera y no dejar a estas personas ser víctimas de más crímenes. Víctor, yo soy padre de hijas. Tengo 3 hijas, ni un varón. Soy padre de mujeres. Como padre de mujeres, me duele escuchar que ahora, gracias a esta administración actual, muchas más mujeres están siendo violadas, intentando lograr un sueño de venir a Estados Unidos. Tú y yo somos latinos. En algún tiempo nuestra familia era parte de Latinoamérica. Ahora Latinoamérica está en Estados Unidos, pero realmente nos damos cuenta, gracias a tus observaciones, que estas no son políticas, no son pólizas que son humanitarias, que no son para el bien de las familias, de las mujeres, de damas, de niñas, y que esto está causando mucho. ¿Por qué los medios de comunicación no nos están contando esta historia? Esa pregunta es la difícil de contestar porque no se han visto los medios. No. Yo ya he ido 4 o 5 veces a la frontera en los últimos 3 meses y no se ven los medios reportando la actualidad de lo que está pasando porque no quieren que la gente se entere de esto, de lo que estamos platicando, crisis humanitaria de la gente, usándolos. Es usando a esta gente de 83 países, usándolos para su Sí. políticas. Y yo te entiendo, siendo hispanos, no queremos que esta gente pase por estas manos de los carteles que son brutales. Esos carteles tienen el control de México y no tienen ninguna consideración para la vida humana. Ellos los usan como un producto y lo van a seguir usando para obtener el dinero que más quieren. Y estas pólizas, hay pólizas buenas, hay pólizas para poder hacer los trámites legales. Vamos a hacer una inmigración, una reforma que dicen la reforma inmigratoria. Hay maneras de hacerla legalmente y vamos a componer este sistema, pero lo que estamos viendo hoy en día en la frontera no es la forma adecuada de hacerlo. Bueno, uno de nuestros deseos como el Hispanic Republicans de Texas es persuadir gente para que piensen, para que observen, para que vean realmente quién tiene la razón aquí, ¿sí? Y cuál partido político tiene mejores pólizas, prácticas y creencias para un futuro bueno. Vamos a entrar en un largo tema que realmente sería la reforma migratoria, porque la solución de todo esto es cambiar actualizar las leyes en Estados Unidos. Así que, obviamente, con tantos inmigrantes, tanto legales como ilegales, la economía en Estados Unidos necesita más trabajadores de lo que tenemos. Por eso viene la gente. Y sabemos que en nuestros países la gente viene acá por una mejor vida. No vamos a entrar en eso, pero sí te quiero hacer una pregunta clave ya para terminar. ¿Qué puede hacer la persona común y corriente, nosotros como personas normales, la gente, los que están observando, qué es lo que podemos hacer para hacer una diferencia con esta crisis, que realmente es una crisis, que es un surge, que es muy para la gente? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos sugieres, Víctor? Yo le pido a la comunidad hispana que empiece a poner atención. Es muy importante ya de poner atención quién son esos representantes. Aquí en Estados Unidos, esa persona que está en ese puesto, que fue elegido por la gente, está ahí para representarlos a uno. Y hay que ponerlas atención y hay que informarles qué es lo que nosotros pensamos, que creemos en Dios, que estamos contra esta crisis humanitaria, que no queremos ver ya más muertos en la frontera. Empezamos localmente. Vamos, sociales locales. ¿Quién es tu persona que te representa la cuadra en la cual vives? El condado, tus representantes de la escuela donde van tus hijos.
hay que poner poquita atención quiénes son estas personas, ir a conocerlas. Hay juntas una vez al mes, vayan y preséntense para que escuchen lo que está pasando y se darán cuenta de muchas cosas y ahí podrán saber quién es esa persona a la que le pueden hacer las preguntas. Yo sé que hay mucho enfoque en el estado y el nivel federal también, que también es muy importante, pero podemos hacer una diferencia para empezar localmente en nuestra comunidad, ir a hablar con esos representantes que lleven esa voz para decirles, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en la frontera, yo soy hispano, yo quiero que la gente venga aquí legalmente, pero lo que está pasando ahorita en la frontera es no nomás contra lo que nosotros creemos, pero también contra la ley y queremos que la gente lo haga bien. Pongan poca atención y háganse un poquito más activos. Yo sé que estamos todos muy ocupados en nuestras vidas, pero es algo muy importante para poder seguir en este país que tanto queremos. Muchas gracias, Víctor. Gracias por estarnos, gracias por compartir tu experiencia de vida, las cosas que has vivido. Gracias por tu servicio a este país y a otros países, ¿no? A finales de cabo, un agente, un oficial como tú, sirve al público en general. Muchas gracias por eso. Interesantemente, ya para cerrar, me di cuenta que en la última elección, los condados en la frontera de Texas con México, los más interesantemente cambiaron de demócrata a republicano en las zonas fronterizas. Muchos más latinos pararon de demócratas y votaron por republicanos el año pasado en las elecciones, donde mismo están, donde viven los agentes, los oficiales, donde mismo tienen los centros de detención, donde están procesando estos niños y estas familias y esta gente. Los estadounidenses, los que pueden votaron republicano más que nunca en el sur de Texas. También interesante, el presidente Trump obtuvo 10% mayor porcentaje de latinos e hispanos que votaron por él en el año pasado en comparación con el 2016. ¿Puedo decir esto rápidamente, Eduardo? Que te contesto, esa observación es muy buena y esas es la realidad, lo que ha pasado y es por la gente que se está poniendo atención, Sí. pero está poniendo atención a las pólizas Sí. y no realmente a la persona. Sí. Y eso es algo que yo le pido a la gente, a la persona que eligieron y que estás votando, ¿qué son las pólizas que va a implementar esa persona o a qué pólizas va a votar? A lo mejor no te cae bien la persona, a lo mejor no te cae bien, pero las pólizas son las que mandan. Ahorita a lo mejor votaste porque eres demócrata y eres hispano, votaste por Biden, pero mira las pólizas de las que están implementando, están destruyendo la frontera en nuestro país. Hay que estar viendo a la gente cómo va a votar y la póliza en la que van a implementar. Muy bien dicho, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Eduardo, por la entrevista. Gracias por prestar atención al público. Para cerrar ya, yo soy Eduardo Reta. Este es un programa auspiciado por Hispanic Republicans of Texas. Por favor, vean esto de vuelta, repásenlo para que se enteren y para que vivamos bien en este país. Gracias y que tengan buen día.